Hoy quiero hablar acerca del peligro de dejarse dominar por los miedos. Dígale que está a su lado: no tengas miedo, que el mismo que te sostuvo en el pasado y te guardó, te seguirá guardando y cuidando, y te va a sostener. Ese es el Dios del cual yo predico, y no me canso de predicar, dice el corito. El Dios que yo predico, el Dios que transformó mi vida y me sigue transformando. ¿Cuántos saben que nos sigue transformando el Señor? ¿Cuántos saben que no somos perfectos, pero nos están llevando a la perfección plena? Eso sí, que cada día somos más maduros, ¿sí o no? Vamos madurando, siendo creyentes verdaderos. A lo mejor usted me mire errores a mí, es parte de mi viaje. Cuando ya me vaya de esta tierra no me va a ver más, o un día que Cristo venga por toda la iglesia, no nos vamos a ver más los errores. Bueno, quiero decirle que yo también le veo los suyos, pero no le cuento a nadie. Dele palmas al Señor. Y uno de los errores que cometemos cada vez que se acerca, esto viene de Dios, cada vez que se acerca el invierno, cada vez que llega noviembre, es que empiezan a temblar los trabajadores que trabajan para la construcción, y ciertos trabajos que dependen del weather, del tiempo físico, del invierno, del verano, del otoño, de la primavera, dependen. Y según el tiempo, el weather, es que ellos ven que las cosas van a estar buenas. Pero una de las cosas que yo te puedo decir hoy es que nuestro Dios no depende del weather. Para Él bendecirte, Él te puede bendecir en el desierto, como que te puede bendecir en Alaska, donde no hay mucho, hay puro hielo, porque Él no depende de las circunstancias. Así que una de las cosas que aflige a veces a la congregación en Nueva York, donde es helado, en cualquier estado donde es frío y no va mucho, es que el trabajo se va a escasear. Pero bueno, no importa que se escasee el trabajo. Quien tiene, hermano, la mirada puesta sobre tu vida y quien está a cargo de tu vida es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Él no depende si tú tienes, Él depende de lo que Él es. Y ¿sabes quién es Él? Él es la riqueza, Él es la vida, Él es la sanidad, Él es quien tiene todo para usted y para mí. Él no tiene cosa física en la tierra, Él la tiene en su trono. Allá no entra la escasez, allá no entra la polía, allá no entra el orín, allá no entran los ladrones. Todo lo Él es eterno, verdadero, y nadie lo toca, y está guardado para sus hijos, hoy, mañana y siempre. El 25 fue fuerte, no importa, pero estás de pie. El 25 hiciste muchas cosas, no importa, pero para Dios cada año es mejor para sus hijos. Dele palmas al Señor, aleluya. Entonces, la Biblia nos deja ver algunos miedos, y uno de los miedos que a veces llega a las congregaciones, y a dónde más sino a los hijos de Dios, porque eso no es bueno. Tenemos que sacar, yo ya lo saqué de mi vida, hasta el miedo a la muerte lo saqué de mi vida, a la escasez saqué ese miedo, a quedarme solo saqué ese miedo, porque eso es un tormento. Pero uno de los miedos que identifica la Biblia es, hermano, el miedo de los obstáculos, el miedo de querer cruzar a la bendición que Dios nos tiene. Y miramos un obstáculo de repente, ¿sí o no? Miramos un obstáculo y creemos que ese obstáculo es insuperable. Tal vez para usted y para mí sea insuperable, pero para su Dios y mi Dios nada es insuperable. Dios te bendiga, Fernandito, Marisela, no los había visto. Para Dios no hay nada insuperable. Para Dios todo se puede. Y eso es una de las miedos que hay a veces en la congregación. Cuando miramos esos obstáculos que se ven insuperables, como cuando lo vio el pueblo de Israel. Había un mar y había un faraón con su ejército atrás. Ellos estaban en el medio. Y la verdad que humanamente se mira insuperable, pero usted y yo, conociendo a nuestro Dios por muchos años, usted y yo debemos de sacar ese miedo
que está enseñándonos la Biblia, que ese miedo de los obstáculos, y todos a veces tenemos obstáculos en la vida, se nos ponen obstáculos en la vida al frente de nosotros para que nosotros no podamos cruzar a las promesas de Dios, aleluya. Pero yo viendo el libro de Génesis, como le pasó, hermano, a Abraham con Sara, que tenían el obstáculo de no poder tener un hijo, pero se les apareció el Dios de la vida, el Dios que hace que lo estéril sea productivo. Pero yo viendo al Dios de Moisés, que cuando el mar estaba enfrente y el faraón detrás y ellos en el medio, Dios simplemente le dijo a Moisés: ¿qué estás hablando conmigo? ¿Qué estás orando a mí? Simplemente dile al pueblo que marche, que no tengan miedo, porque cuando tú le das la espalda al miedo, le das la cara a Dios, y cuando le das la cara a Dios, el camino se va a tener que formar, porque nuestro Dios es aquel que hace camino donde no hay. Nuestro Dios es aquel que hace que fluya el agua aún en los desiertos. Dale palmas a él, aleluya. ¡Hey! ¿Qué harías tú con un bill de $22,000 que tiene esta iglesia al mes? ¿Qué harías tú con un bill de eso? Y sabes que yo le digo al Señor en mi oración: la congregación no es mía, es tuya. Y a su nombre. Mis hijos no son míos, son tuyos, tú me los prestas. Mi esposa no es mía, es tuya. Mi vida no es mía, es tuya. Y a su nombre. Entonces el diablo escucha de que a mí, como dicen mis hermanos mexicanos, me encanta, a mí me vale la otra. El diablo dice: ¿a este le vale? ¿Sí o no? El diablo se aprovecha de los miedosos, de los que en vez de ver el obstáculo deberían de ver al Dios del cual, para cual no hay obstáculos. Se quedan viendo el obstáculo, pero para Dios no hay obstáculo. Para Dios no hay nada insuperable, hermano. Para Dios todo es posible. Y si Dios te llamó para darte vida, para que le sirva, Dios se encarga de tus obstáculos. Tú solo encárgate de marchar, de ir hacia adelante. El 25 está pasando. Yo sé que el 26 va a ser grandioso. Va a traer lucha, va a traer prueba. Necesitamos la batería. Hoy necesitamos la batería desde que yo empecé. ¿Verdad que sí? No hay nadie que sepa un poquito, que haga bulla en que sea. Todo eso lo tienen que pillar. Me gusta como dicen allá en Colombia: hay que pillarlo, Ricardo. Si el mensaje empezó en fuego, si necesitamos esto. ¿Sí o no? O sea, hay que entrar vivo, ¿sí o no? Hay que visualizar todo lo que puede estar estorbando para pasarle por encima o pararse sobre ello y seguir adelante, porque nuestro Dios es grande, dice la alabanza. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es maravilloso. El mismo que te bendijo al 25 te está esperando el 26 con las manos abiertas, pero quiere que tú pisotees el miedo. ¡Ay! Conforme sea tu valentía, será lo que tú conquistes en el 26, a su nombre. Si hubieses sido cobarde, no tuvieras tu casa. Y no me digas que no, te estoy hablando de parte de Dios. Han llegado vientos donde te han dicho: está fuerte el bill, a tu mente. Pero el que te manda a hacer el principio se encarga también del final. Dios no es loco. Cuando Dios te manda a hacer algo, aunque el principio se sienta tan fácil y en el medio se va sintiendo pesado, no importa, porque el que te mandó a hacerlo fácil se encarga de lo difícil también. Dale palmas al Señor, aleluya. Para Él no hay cosas pequeñas y grandes. Para Él todas las cosas son iguales. Él solo necesita un clic de dedo y resuelve el asunto de sus hijos, porque Él te ama más que nadie en este universo. Voy a pronunciar la palabra actitud, aunque la tengo guardada para el 31 de diciembre.
Pero con esa actitud, tú tienes que, por eso la prédica del jueves, muy importante la obediencia. Pero esto, miren lo que les voy a decir, que yo creo que todos no lo saben. De nada sirve ser obediente si eres miedoso. La desobediencia es un pecado, pero el miedo es un espíritu que te paraliza. De nada sirve ser obediente si no accionas con valentía. Era obediente Moisés, pero el miedo lo tenía, hasta que le dijo el Señor: ¿qué hablas conmigo? Escuche esto. El miedo simboliza situaciones que parecen no tener salida humana. Y Dios nunca retrocede, ojo, sino más bien abre caminos donde no hay. Métetelo en la mente. Dios más bien abre caminos donde no hay. Él nunca retrocede. Y si Él es tu Dios y tu Padre, y tú sabes que Él te ama, que Él dio la vida de su Hijo amado Jesús por ti, ¿tú crees que una situación humana, una cosa terrestre, una cosa que Él mismo creó, no el miedo, pero Él creó todo lo que tus ojos ven y no ven, ¿tú crees que eso va a hacer retroceder al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? No. Él, cuando ve un mar cerrado, lo que hace es crear un camino. Él, cuando ve los muros de Jericó, lo que hace es derrumbarlo. Él, cuando ve la muerte, lo que hace es burlarse de ellos. Él, cuando ve la escasez, lo que hace es derramar pan del cielo. Dale palmas al Señor, aleluya. ¿Qué camino tú estás esperando que Dios abra para ti? Porque yo sí estoy esperando, y estoy ansioso por verlo. Y una cosa sí yo sé, que Él no falla. Su nombre es el fiel y verdadero. Él no falla. Dice la Biblia: nunca he visto justo desamparado. Nunca he visto un justo desamparado. Como quien dice, nunca he visto uno. A menos de que el miedo, ojo con esto, te haya hecho esconderte como se escondió Adán y Eva. Ahí te ves desamparado y se ves desnudo. Pero cuando Él aparece y dice: ¿dónde estás, tierra? Porque Adán significa eso. ¿Dónde estás, tierra? Estás desnudo, te quiero vestir. Te quiero dar lo que necesitas. Quiero ponerte mi cobertura. Nunca he visto un justo desamparado, a menos que te escondas. En tu escondite te vas a ver desamparado, desnudo y con mucho miedo. Pero cuando te dejas encontrar por el Dios que sabe hacer todas las cosas, Él va a sacrificar algo para cubrirte de pieles. Él va a derramar algo para que tú quedes justificado, y te va a dar una orden para que sigas adelante. Dale palmas al Señor, aleluya. Entonces, miedo a los gigantes, a los desafíos externos. ¿Quién dice que todos no tenemos gigantes? Todos tenemos gigantes. Todos los hijos de Dios en algún momento se le ha presentado un gigante. Porque el diablo está interesado en que tú no sigas adelante. Y él sabe que con una cosita pequeña no te va a poder detener. Él sabe que él necesita ponerte algo grande delante para que tú tengas miedo y decidas estancarte y no seguir adelante. Entonces son los desafíos externos. Y esto le pasó a los 12 espías que fueron a reconocer una tierra donde fluía leche y miel, lo que tipifica abundancia, deleite, dulzura, bendición. Pero 10 de ellos vieron el desafío externo y se contaminaron por el miedo y quisieron contaminar a Josué y Caleb.
Pero estos eran valientes. Josué y Caleb eran valientes. Ellos no se dejaban arropar por el miedo. Y cuando llevaron las noticias a su líder, a Moisés, esos 10 seguían hablando miedo, seguían hablando de derrota, seguían hablando de que eran enanitos y el enemigo era gigante. Pero habían 2 que no se dejaron contaminar y dijeron: es mentira, esos gigantes están ahí, pero la verdad de la verdad es que nosotros los vamos a comer como a pan, porque Jehová ya nos dio la tierra. Porque Él lo dijo, porque Él la tiene guardado para los valientes. ¡Hey! No te dejes contaminar por el miedo, que es un espíritu que le habla al miedoso. Y ese espíritu sirve para que esa contaminación del miedo se siga regando. Pero cuando tú le dices: el diablo, su suegra, sus secuaces están debajo de la planta del pie de aquel que es dueño de la iglesia. Este miedo es contagioso rápidamente. Y esto es lo que lleva a la incredulidad y a la desobediencia y a su nombre. Mire, el miedo contamina tan rápido que lleva a las personas a ser incrédulos y a ser desobedientes y a su nombre. Ojo, entonces por eso yo te dije el jueves: entra el 25 con obediencia. Y ahora te digo: no dejes que el miedo entre en ti, porque lo que Él quiere lograr en ti es que seas incrédulo para que te lleve a la desobediencia y a su nombre. No le tengas miedo a nadie. A nadie. Porque Dios está contigo como poderoso gigante. Y lo que tú no sabes que te va a pasar en el 26, Dios ya lo sabe, pero lo tiene controlado. Y lo que Él permite que te pase, no lo permite para que te derroten, sino para que seas más fuerte en la fe. Así que bienvenida a las pruebas, porque las pruebas son parte del viaje de los hijos de Dios en esta tierra, pero son parte para fortalecerles y hacerles ver la gloria de Dios que está preparada para sus hijos, temporada sobre temporada. ¿Quién dice que no hay temporada de escasez? Sí, lo hay, pero es porque Dios quiere mostrarte que cuando todos están en escasez, Él es tu proveedor, Él es quien pelea por ti, Él es quien te defiende, Él es quien brillará su gloria en tu cara. Entonces, si el miedo te lleva a ser incrédulo, ese es otro espíritu. Y la incredulidad te va a llevar a desobediencia. Y un desobediente si la ve feo, allí no hay remedio. Porque Dios ama la obediencia más que el sacrificio. Amén. Así que preparémonos en obedecer y preparémonos en ser esforzados y valientes. Yo no quiero vivir la misma película del 25. Yo quiero vivir una película más intensa, aunque esto implique guerras más intensas, pero también esto va a implicar galardones más intensos. Dele palmas al Señor, aleluya. Claro que no tiene que ser igual. Los hijos de Dios van de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Lo que quiere decir que para llegar a esa gloria, a esa victoria, tienen que haber guerra, tienen que haber batalla. Pero el rey de la batalla se llama Jehová de los ejércitos. Claro que sí. Miedo al fracaso. ¿Por qué? ¿Y quién dice que los hijos de Dios son fracasados? Si la Biblia dice que somos más que vencedores. Los hijos de Dios obedientes, que no son cobardes, no son fracasados, son más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Ah? Miedo, ¿cuál fracaso? Si para los hijos de Dios no hay fracaso. Hay batallas, guerras, moretones espirituales.
jalones de pelos espirituales, tristezas espirituales, pero al final caídos pero no destruidos, dice la Biblia. ¿Cuál fracaso? El único fracasado se llama Satanás, porque él perdió de una vez y para siempre. Nosotros no, dice la Biblia, resbalamos pero somos levantados y Dios nos mantiene firmes. No ocultes tus errores, sino más bien confiésalos. Los únicos que ocultan sus errores son la gente que tiene miedo. Los únicos que ocultan sus errores son la gente que tienen miedo. Aunque parezca bravucón, aunque te quieras llevar a todo con el pecho, si ocultas tus errores, tienes miedo. Pregúntale, está a su lado, ¿tú tienes miedo? No, pero no estás ocultando nada, porque si ocultas algo es porque tienes miedo. Proverbios 28:13, rápido, Melvin. El que oculta su pecado, que es lo mismo traducido a errores, no prosperará, pero el que lo saca a luz, el que los confiesa, este será prosperado. Cuando yo oculto algo es porque tengo miedo. Y a su nombre. Mire. Nadie de nosotros es perfecto. Cuando cometas errores, si otro lo ve, dile con valentía: yo lo hice, yo lo cometí. ¿Y qué? Y a su nombre. Si yo cometo un error, ¿quién me va a pegar aquí? Dígame. Nadie. Si comete un error tu hijo, ¿quién pegó al frente de ti que sabes pelear karate, no? Aprendiste karate en Chucumba. ¿Y qué? Si yo cometo un error, ¿y qué? Mejor lo confieso, porque el que confiesa su pecado, el que lo pone delante de todo, el que acepta sus errores, lo confiesa delante de Dios. ¿Quién es el hombre para no confesarle? Pues detrás de esa confesión está mi prosperidad, dice 28:13 de Proverbios. Vamos a ver bien. ¿Y qué? ¿Te vas a ir de mi lado? Dios tiene misericordia de mí. Y si Él no se va de mi lado, tú pierdes el tiempo a mi lado y a su nombre. No se ande escondiendo que está llamando el espíritu de Adán y Eva a su vida, a los suyos y a su casa. Si al fin y al cabo quien los publique, ese va a llevar más que usted, porque ese fue cobarde. Porque el que no es cobarde no anda publicando los errores de los demás, a menos de que tenga razón y necesita que se haga justicia, porque es un cabezón o una cabezona. Hay que decirlo, dice la Biblia. Cuando no entiende de persona a persona, hay que llevar los testigos. Y cuando a pasar de los testigos no entiende, hay que decirlo a la iglesia. Y cuando no lo entiende la iglesia, póngalo en Facebook, dale palmas al Señor, aleluya. Tal vez así se compone. No importa. Pero si usted no sabe algo, no diga nada, ciérrese la boca, hombre. Que pecado está llamando a su vida y desgracia. Si al fin y al cabo los valientes no andan escondiendo nada, usted no necesita que abran la boca. En cualquier momento Él va a sacar las alas y se va a dejar ver de que Él lo hizo. Dele palmas al Señor, aleluya. Entonces el temor a equivocarse puede detener el crecimiento espiritual tuyo. Todos nos equivocamos y todos deberíamos nosotros de poder entender esta parte de que todos nos equivocamos y no tener miedo. El equivocarse es parte del crecimiento espiritual de nosotros. El que no se equivoca quiere decir que nunca va a poder aprender de sus errores. Dele palma al Señor, aleluya.
Y de los errores aprendemos en esta vida, todos. Miedo al futuro y a la escasez, y a su nombre. Miedo al futuro y a la escasez. ¿De quién es el futuro? ¿Es tuyo o es de Dios? ¿Quién es el dueño de todo? ¿Tú o Dios? ¿De quién tú eres hijo? ¿De Dios o del diablo? Dios. Pues Él se encarga de tu vida. La Biblia responde a este miedo con promesas de bienestar y esperanza. El libro de Jeremías 29, 11 al 13. Mire qué lindo. Mire cómo responde la Biblia a este miedo. Mire, del futuro y la escasez. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Dice Jehová. Yo sé el pensamiento que tengo para Charlene, dice Jehová. ¿Y quién podrá estorbar el pensamiento de Jehová a uno de sus hijos? ¿Quién? Pensamientos de paz tengo y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Qué fin tú esperas? ¿Fin de bien o de mal? ¿De bien o de mal? Entonces, cuando yo siento que tengo un pensamiento de bien y no de mal, es porque Dios está poniendo el querer y el hacer de su perfecta voluntad en mi espíritu, para que yo viva confiado del futuro o de la escasez que se pueda avecinar para el mundo. Pero nosotros estamos en el mundo, dice la Biblia, y no somos del mundo, porque nosotros nos regimos bajo la ley de la palabra que viene del trono de Dios. Por lo tanto, Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo para ti, para dárselos a ustedes, pensamientos de paz, pensamientos de bien, porque eso es lo que esperas. Por eso les digo, el 26 será más brusco, pero a la vez será más bendecido en respuesta de parte de Dios para los valientes. ¿Qué dice el 12? Entonces usted, al ver esto, al ver esta bendición, ustedes me invocan y oran a mí, y yo los escucho. Porque ¿quién no ora cuando está bendecido? ¿Quién no agradece a Dios cuando está bendecido y en paz? ¿Quién no alaba? ¿Quién no bendice el nombre de Jesús cuando está bendecido? Pues yo te doy un consejo: bendice el nombre del Señor en todo tiempo, porque tus días y tus años y décadas no son de maldición, sino de bendición. Te va a escuchar el Señor. Hay gente que cree que Dios no le escucha. Dios escucha. Dios escucha a los obedientes. Dios escucha a los valientes. Dios escucha a la gente que es positiva y no negativa, y a su nombre. Ay, yo lo voy a repetir porque a alguien le tocaron en las costillas. Dios escucha a la gente obediente. ¿A cuál otra dije? Positiva, no negativa. A la gente que no es miedosa, Dios le escucha, y a su nombre. Dios te escucha. Habla con Él. Pídele. Pedí, se os dará. Tócale, Él va a abrir la puerta. Búsquenle, que Él se va a dejar hallar, dice la Biblia. Él es tu papá. Él es tu todo. Cuando tu papá, cuando tu pareja no puede, Él sí puede para ti. Cuando los doctores no pueden, Él sí puede para ti. Cuando los psicólogos locos no pueden, Él sí puede para ti. Y a su nombre. Entonces yo el 26 me voy a poner más obediente, más valiente, más positivo, y a su nombre. Porque voy a tener guerra, y si estoy positivo, dicen los psicólogos, sí, los del mundo, aún ellos dicen que cuando tú tengas guerra de cualquier magnitud, física, emocional, los que están positivos, a pesar de esas guerras, la ganan más fácil que el que está negativo. Y a su nombre.
Entonces vamos a tener guerra. Y esto no es de positivismo. Esto es que en esta guerra del 26 yo voy a pelear. Y aunque me den el hígado, voy a hacerle ay, pero voy a seguir diciendo, yo voy a ganar porque Jehová de los ejércitos está conmigo. Yo voy a estar positivo. Aunque vea oscura la madrugada, yo sé algo, que cuando más oscura se ve es porque el amanecer se aproxima. Y después del amanecer empieza a salir el sol de justicia. ¡Ay! Dice el 13, y me van a buscar y me van a hallar, porque me van a buscar con todo su corazón y a su nombre. ¿A quién vas a buscar con todo tu corazón? ¿Al money o al dueño del money? Hay que ser sabios. Hay que buscar al que tiene el dominio y control en todo el universo. Antes de derramarle lágrimas a un mortal, como dicen los rabacucos, derrama tus lágrimas delante del Dios que hizo todo lo visible y invisible. Y tus lágrimas, según Apocalipsis, no son en vano. Tus oraciones son recogidas en una copa y son llevadas a la presencia del Dios Todopoderoso. Tus lágrimas son leídas por Dios y a su nombre. Tus lágrimas llevan un mensaje que ni tú conoces, pero Dios sí sabe qué le quieres decir con tus lágrimas. Que 26 el que nos espera. Entre más fuerte es la batalla, más sobreabunda la gloria y la misericordia de Dios para con sus hijos. Olvídate del chele. Yo ya no estoy viendo al chele. Yo estoy viendo, no me importa, porque yo no veo partido ni azul, ni rojo, ni verde. Yo aprendí en este año 25 que hay que ver los corazones como Dios. Yo ya no estoy viendo al chele, le faltan 3 años. Yo estoy viendo allí. Nadie entendió lo que les dije en inglés. Gavin Newsom. Yo estoy viendo allá, California. Ya no estoy viendo estos 3 años, estoy viendo que ya los pasé. Que los días buenos van a llegar, porque Dios no es Dios azul, rojo ni verde. Dios mira corazones. Le dijo a Samuel: yo no miro los bonitos, los inteligentes, yo no miro de afuera, yo miro la intención del corazón. Y Dios anda buscando corazones buenos y valientes, corazones misericordiosos. Y JN lo tiene. G es que se dice. No sabes inglés. ¿Cómo se dice la G de gato en inglés? La G de gato, ¿cómo se dice en inglés? J o G. G, ¿viste? Te estoy enseñando inglés a ti. No. GN, Gavin Newsom. Esa es la esperanza de los latinos. Dios va a usar a ese hombre. Porque Dios está con los corazones. Le hago una pregunta. Si yo me tirara a la presidencia, ¿por quién votar usted? ¿Quién es el que le hace baleada? No soy yo. Usted no va a ir a buscar otro loco que no conoce, que le sirve el café. Es a mí. Bueno, Dios busca gente igual. Dios busca siervos, no busca. Es más, le voy a decir una cosa. Dios no anda buscando Dios usa cristianos y no cristianos. Le digo en la Biblia, usó al rey Nabucodonosor, era un diablo. Dios anda buscando corazones rendidos y que al final se porten como siervos. El Señor dijo: yo tengo ahí a mi siervo Nabucodonosor, pero era un diablo. Después lo puso a trabajar. Yo que no tengo miedo de hablar de política. ¿Y acaso Dios, mi vida depende de lo que yo diga? No, mi vida depende de los planes de Dios, los planes de bien y no de mal que tienen para mí y para ustedes. Le palma al Señor, aleluya. Mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos sus caminos, porque los caminos de Él son más altos que los nuestros. ¡Hey!
Hay que ver con los ojos de Dios. Deje de ver con los ojos de la política. Y a su nombre. ¿Cómo ve el 26 usted? Peleado pero bendecido. Vas a pelear. Te lo estoy diciendo. Vas a pelear. A lo mejor hasta en la misma casa se arme un pleitecito. Pero te voy a dar una clave. Todas las batallas he aprendido a ganarlas. Si hay un gallo que no hayan dos, ciérrate la boca y vas a ganar. Y a su nombre. Yo todas las batallas las gano. En la casa, donde sea. Al final el bendecido es el que se cierra la boca. El que imita a Cristo fue llevado al matadero y no abrió su boca. Dele palmas al Señor, aleluya. Eso gana la batalla. Aquellos que se cierran la boca, aquellos que saben que su Redentor vive, aquellos que saben que su Dios nunca ha perdido una batalla ni la va a perder, aquellos que saben que Dios, Jehová de los ejércitos, es su capitán y Él va adelante abriendo camino. Mire las consecuencias del miedo, según la Biblia. Parálisis y estancamiento. Te paraliza y te estanca. Por eso hay algunos, bueno, dos pues. Hay dos de nosotros que no han conseguido planes en Dios porque están paralizados o están estancados porque el miedo les habló al oído y se lo dejaron meter en el corazón. ¿Y a su nombre? Los paraliza, los estanca. El miedo no es de Dios y hace que las personas se mantengan inactivas, no activas, inactivas. Y hace que las personas busquen soluciones fuera del camino de Dios y a su nombre. Se mantienen inactivas. Y a veces se van a buscar soluciones fuera del camino de Dios y a su nombre. Entierre la magia blanca. Entierre los brujos que hacen prosperar. Porque al final lo que te van a traer es un gran cáncer. Actívate las promesas de Dios en la palabra de Dios. No te vayas detrás de los adivinos, de los leemanos, de los leetazas, de los que te dicen cómo va a ser el 26. Esa es mentira del diablo. Unos cuantos años ellos van a acertar, o unos cuantos años te va a prosperar el diablo, pero después te va a mandar un cáncer, una desgracia a la familia, y te vas a dar cuenta que el diablo paga por el bien que tú quieras hacer por su reino, pero Dios siempre paga bien, aleluya. Cuando tú pones la mirada en Dios, aleluya. Cuando te pones activo, aleluya. Cuando tú no te dejas atrapar por las mentiras del diablo y sigues firme adorando, alabando, bendiciendo al Dios que hizo los cielos y la tierra. La bendición de Dios te va a seguir todos los días de tu vida. Aunque haya momentos de oscuridad, la luz de Cristo va a estar ahí para abrir camino para tu vida y los tuyos. ¡Ey! Saqué los brujos de aquí hoy. Blanco o negro. Blanco es Dios y negro es el diablo. Se acabó. Y ponga atención, porque Dios te puede hablar 7 años seguidos y tú crees que el pastor está loco. No, yo hablo Biblia. El octavo te puede llegar un martillazo que nunca más te vuelvas a levantar de la cama, porque Dios ama tu alma más que tu cuerpo. Tu cuerpo te lo va a dar nuevo, pero si el alma se va al infierno no se puede hacer nada. Y a su nombre. Consecuencias. Te inactiva. Te puede hacer que te vayas detrás de otros dioses, de los demonios. El miedo es un espíritu que tiene un propósito de llevarte al infierno. Dale palmas al Señor, aleluya. Entonces también consecuencias, pérdida de la bendición. No vas a poder cruzar a lo prometido por Dios para tu vida y tus generaciones. No vas a poder cruzar, no vas a poder coronarte, como le pasó
a los 10 sin meter a Josué y Caleb, porque esos no tuvieron miedo, esos sí entraron. Esos conocían a Jehová y sabían que si dejaban guiar por el miedo iban a tener consecuencias graves. Por lo tanto, aunque era mayor el grupo de los miedosos y los cobardes y traicioneros y desobedientes, aquí solo habían 2. Lógicamente iban a perder los 2, pero no. Dios no necesita multitudes para ganar. Dios necesita uno que esté esforzado y valiente. ¡Hey! ¿A alguien le está hablando el Señor? ¿Cómo vencer los miedos? Confía siempre en la presencia divina de Dios. Me gusta que veas eso que está ahí. Mira eso que está ahí. No se preocupen, que estamos en la recta final. Mira eso. Mira eso que está ahí. Pongan la fotografía, Melvin, la que les mandé. No la mandé. Chequéala si te mandas. Yo la mandé con todo el mensaje. Pero yo mandé una fotografía donde está una oveja y el Señor en el desierto. Hay un caminito estrecho. Se la mandé a Elson también. Hay un desierto gigante y hay un camino estrecho así, mira, donde solo cabe una persona. ¿Sabe en ese desierto cuáles son los únicos 2 que van? Espiritualmente, usted y Dios. Un desierto inmenso, usted no lo puede divisar todo, pero en ese desierto hay un camino angosto. ¿Sabe quién va a ir repetidamente? Usted, yo y todos los hijos de Dios. Pareciera que en el desierto fuéramos solo en el camino, en los momentos de soledad, de frío, en los momentos que no entendemos. Pero no, esa fotografía que yo le envié a él, se ve dónde va el Rey de Reyes y Señor de Señores, y una ovejita blanca que va a la par de él. Más bien él va a la par de esa ovejita en ese desierto. Lo que te quiero decir es que en este 2026 tú tampoco vas a ir solo. La presencia del Dios que hizo los cielos y la tierra irá contigo en ese camino. Dele palmas al Señor, aleluya. Tú no vas a ir solo. Los hijos de Dios no caminan solos. Los hijos de Dios tienen la presencia misma que va con ellos, aleluya. Moisés le dijo en cierta ocasión al Señor: si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Moisés le estaba diciendo: no quiero ángeles, pero el Señor dice: no te preocupes, mi presencia irá contigo y te dará descanso, aleluya. A pesar de la presencia del Rey de Reyes, también hay una presencia de gloria. También hay ángeles con espadas desenvainadas que cuidan tu vida, la vida de los tuyos, y cuidan todo lo tuyo, porque si Él te llamó, Él se encarga del principio del camino, del principio de tu trayectoria en esta vida, pero Él va contigo en la eternidad. Dale palmas al Señor, aleluya. Los miedos se vencen dejándote llenar de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo se vencen? Teniendo identidad de hijo. Según de Timoteo 1, 6 al 10, teniendo identidad de hijo. Usted va a salir bendecido esta tarde, conectado. Mire lo que dice ahí. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es un consejo. Aviva el fuego de Dios que está en ti. Sigue diciendo el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice el apóstol, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Dice el 9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo sobre tu vida y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hay más, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo,
el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Dele palma al Señor, aleluya. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tantas veces lo he dicho, los cobardes no heredan, y a su nombre, los cobardes no heredan, solo los valientes. El miedo, ojo, viene de Dios. El miedo es tu enemigo, no tu consejero fiel para tu bien. El miedo es tu enemigo, no tu consejero fiel para tu bien. Cuando sientas miedo, date cuenta que el mismo diablo es el que te está hablando a tu espíritu. No es tu amigo, el miedo no es tu amigo, es tu enemigo, es tu enemigo. Quiere paralizarte, quiere estancarte, te quiere ver hundido, te quiere ver sin conquistar. Un ciclo está pasando. Está pasando un ciclo en el cual hay 4 temporadas. Tú no dependes de los ciclos ni las temporadas. En el cielo no hay noche y día, solo hay día, y a su nombre. En el cielo no hay pasado, presente y futuro. Allá solo existe el eterno presente. Y el eterno presente para los hijos de Dios y su deseo de Él para con nosotros es que vayamos de gloria en gloria, de poder en poder y victoria en victoria. Lo que implica que, vuelvo a repetir, hay guerras, pero en el eterno presente todas las guerras son ganadas por Dios y los hijos de Dios. Dale palmas al Señor. Tu final es grandioso, tu final es de coronación, tu final es de gloria. Tu meta es Jesús eternamente.